Muy buenas, nosotros somos alumnos de la clase de biotecnología. Somos el grupo 1A, presentado por Jennifer. Continuaré definiendo qué es la biotecnología vegetal. Es el conjunto de técnicas utilizadas para mejorar las variedades de plantas en función de características de interés agrícola y de ornamentación. Esta línea de investigación comprende conocimientos de diversas áreas de ciencia como la bioquímica, agronomía, biología celular y genética. Bien, micropropagación, cultivo in vitro de células y tejidos vegetales. La propagación de plantas in vitro es una técnica que consiste en propagar plantas de forma asexual. Con este método replicamos plantas a partir de un explante, a partir de hojas, a partir de tallos, raíces, semillas o cualquier otro órgano para cultivar en un laboratorio. ¿Cuáles son los tipos de micropropagación que hay? Bueno, son dos: embriogénesis genética y organogénesis. Bueno, la embriogénesis genética automática es un proceso que consiste en desarrollar un embrión sin la unión y fertilización de gametos. Existe la embriogénesis somática directa e indirecta. En cuanto a la organogénesis, a diferencia de la embriogénesis, bueno, es un proceso que consiste en obtener tallos, raíces o flores por medio de una yema. Estos brotes a su vez crean más brotes. O sea que la organogénesis es más por fragmentos de las plantas. Bien, darle continuidad al tema, seguimos con lo que son los métodos micropropagación de cultivos in vitro de células y tejido vegetal. Bien, tenemos lo que son el cultivo de embriones, cultivo de semillas in vitro, cultivo de meristemo, cultivo de sectos nodales y ápices de vástago, cultivo de células en suspensión, cultivo de protoplastos, cultivo in vitro de anteras y microspora, cultivo de microsporas aisladas y cultivo de óvulos no fertilizados. Vamos a hablar un poquito más detallado de cada uno de estos métodos. Entonces iniciamos con lo que es el cultivo de embriones y este pues básicamente consiste primero en rescatar el cigoto en diferentes estadios de desarrollo, ¿no? Y así poder completar su crecimiento. Cuando hablamos de cigoto pues estamos hablando de aquellas células eh, que resulta de la unión de las células sexuales femeninas y masculinas que a partir de ahí se forma el embrión. Bien, después de esto lo que pasa o lo que sucede es que se aportan sales minerales, vitaminas, azúcares que necesita este cigoto. Luego de eso se coloca lo que es en un medio y el embrión, perdón, aumenta su tamaño y puede llegar a germinar. Cuando ya este germina, es una planta y esta planta se traspasa a tierra. Cuando hablamos de plántula, pues se refiere a aquella planta que está en sus primeros estadios de desarrollo, desde que germina hasta que se desarrollan las primeras hojas verdes. Siguiente. Bien, tenemos lo que es el cultivo de semillas in vitro. Bueno, este tipo de método básicamente lo que hace es que permite generar un número de plantas en un espacio reducido, pero en condiciones controladas. Es decir, la germinación de estas semillas se realiza para poder acortar el ciclo de programas de mejoramiento genético y para la propagación masiva de plantas. Aquí dice que por lo general se suele utilizar medios MS, que estos constituyen básicamente un grupo o constituyen medios de cultivo vegetales que son los más utilizados y que están disponibles como perdón, que están disponibles como mezclas salinas o también como medios que contienen compuestos orgánicos. Cultivo de meristemo. El cultivo de meristemas es una de las técnicas que posibilita la limpieza de la planta y su posterior uso como madre libre de patógenos. Consiste en utilizar como material inicial para la micropropagación el lomo meristemático y el par de primordios foliares de 0.2 a 0.5 milímetros que lo acompañan. Cultivo de segmentos nodales y ápices de vástago. La propagación por segmentos nodales, aparte del tallo, de la raíz, de la hoja, se separa de la planta madre, se coloca bajo condiciones ambientales favorables y se induce a formar raíces y tallos, produciendo así una nueva planta independiente que en la mayoría de los casos es idéntica a la planta de la cual procede. Cultivo de células en suspensión es un modelo de estudio in vitro constituido por células que pueden crecer y mantenerse en suspensión o en monocapa por más de 24 horas en condiciones controladas. Cultivo de protoplasto. Un protoplasto vegetal puede definirse como la parte de la célula vegetal que está delimitada e incluida dentro de la pared celular, que puede ser plasmolizada y aislada por eliminación mecánica o enzimática de la pared celular.
El protoplasto es, por lo tanto, una célula desnuda rodeada por su membrana plasmática, potencialmente capaz de regenerar la pared celular, crecer y dividir. Cultivo in vitro de anteras y microsporas. El cultivo de anteras y microsporas para la obtención de plantas haploides reduce significativamente el tiempo requerido para el mejoramiento de variedades, proveyendo haploides y dobles haploides en un corto tiempo. Cultivo de microsporas aisladas. Debido a la baja eficiencia que ofrece la técnica basada en el cultivo de anteras y otras limitaciones anteriormente explicadas, surge el cultivo de microsporas aisladas. Este abordaje es metodológicamente más tedioso, pero no presenta el principal inconveniente que supone la regeneración de plantas a partir del tejido de la antera. El cultivo de óvulos no fertilizados. El cultivo de óvulos es una técnica que se ha empleado tradicionalmente para evitar barreras de incompatibilidad que dificultan algunos cruces interespecíficos, para eludir problemas de abscisión prematura del fruto, para la obtención de híbridos que presentan aborto del embrión en estadios tempranos del desarrollo. Como vía alternativa a la androgénesis en la obtención de plantas haploides o como sistema experimental para el estudio de la respuesta in vitro de cigotos y preembriones.